bueno renovarla, replantear actitudes, categorías, temas, que es de lo que sugiere nuestra propia experiencia histórico-cultural, que era lo que nosotros buscamos, pero recién lo buscamos. Entonces había dos personas que nos iluminaron mucho. Por un lado, Rodolfo Puch, que había comenzado ya una tarea muy importante, y por otra parte, Enrique Dussel. Así que, y desde entonces yo lo he visto trabajar incansablemente, asumiendo cada uno de los aspectos del pensar filosófico y haciéndolo, ¿no? Yo lo que admiro es esto. Así que nos alegra mucho que estés aquí, nos alegra homenajearte, creo que todos entendemos esto, y bueno, eso es lo que se me ocurre decir en este momento. Parece que circula mejor la sangre en el cerebro. Debo decir que estoy conmovido por mi sistema límbico, no por el meu cortical. Es un momento afectivamente muy fuerte. Me gustaría decir lo que dijo Fray Luis de León cuando volvió a sus clases de Salamanca después de estar preso en manos de la Inquisición. Como decíamos ayer hace 40 años. Quizás alguien pueda explicar la emoción que siento. Sería Marcuse explicándole a los alemanes por qué no volvió a Alemania, como Adorno, que fue el rector de Frankfurt. Él se quedó en Estados Unidos, exilado. Pero nació en Estados Unidos el pensamiento crítico, el hombre unidimensional, la crítica más feroz al pensamiento norteamericano que se haya escrito por un filósofo. Este es mi espíritu que me embarga y que me hace titubear hoy al hablar. Se me entrecortan las palabras. He dado una sola conferencia en Mendoza o dos, de paso, pero esta es pública, esta es nacional, y entonces la primera vez en 40 años, en mucho tiempo, y por eso entonces tengo que pensar bien lo que voy a decir. Pero pensaba hacer hoy como un parte de guerra. En medio de la guerra hay que hacer un parte, informar qué ha pasado en la etapa. Entonces les doy un parte de guerra. Cuando comenzó el exilio, y el exilio es una experiencia filosófica muy excepcional, pero no quise salir de Atenas, y Atenas es América Latina. Si me hubiese ido a Europa o Estados Unidos, América Latina habría sido el objeto de estudio, pero dije no, voy a quedar dentro de las fronteras o de los muros de Atenas, no voy a salir de Atenas. Y por eso tuve que elegir entre tres países sin dictadura militar. Era solo Colombia, Costa Rica y México. Y por muchas condiciones elegí México. No había dictadura militar. Podía por lo menos respirar un poco y dormir. Y cuando escuchaba el ruido del techo, no era que bajaban a secuestrarme, sino que eran hojas de un cheque. Porque en los años últimos que pasé aquí en Argentina, estábamos en el Kairos,
el tiempo ahora de Benjamín, donde cada noche podíamos terminar la vida, y por lo tanto era una vida tremenda. Mi mujer me dijo, el día que te fuiste, se quedó con los chicos en la pequeña Mendoza y dijo, pude dormir tranquilo esa noche porque ya no te iban a buscar. Y hubo un gran encuentro en Chicago y dormí ahí en Chicago. Hicimos una presentación como 400 intelectuales norteamericanos, de grupos latinoamericanos, y escuchaba yo un auto de policía haciendo sus sirenas normales en la noche. Ya viene por mí, no, ya se pasó el hecho. O es decir, alguno escribió en mi propia provincia el exilio de Dussel. Es fácil, salió de la situación y ahora son felices y ganan buen sueldo y están tranquilos. Hay que haber vivido el exilio. Algunos compañeros, y quiero nombrarles, por ejemplo, a Ardiles, filósofo cordobés, que en el movimiento de la filosofía de liberación pensó y nos propuso la Escuela de Frankfurt allá en el 69, 70, el exilio lo quebró. Ha muerto ya, así que puedo hablar de él. Es duro el exilio, no es tan fácil, no es que uno pasa la felicidad, pero a veces es situación ideal para seguir pensando, porque no hay que olvidarse que somos extranjeros, y extranjeros hasta en la propia patria o en el mundo. Y entonces es bueno ser extranjero, porque uno mira las cosas un poco desde afuera, y entonces se las ve más claras. Por eso que el librito que se llama Filosofía de Liberación no es un libro cualquiera de filosofía argumentativa que hay que ver qué argumentos está hablando este filósofo, sino que es escrito con sangre. Y si ustedes lo leen, van a ver lo que significa, pero es la primera vez que se lo voy a explicar a mis compatriotas de la patria chica, porque la patria grande es América Latina y por eso no he salido, y tampoco la ciudadanía argentina es renunciable, por lo tanto soy argentino, pero también soy mexicano. Es justamente lo bueno de la patria grande. Y cuando digo argentino, me suenan tantas cosas: Argentina, Argentum, la plata del Potosí, el dinero, el primer dinero mundial. Extraño nombre de esta patria, que nació con un nombre del mercado mundial, primera vez en la historia. No había habido mercado mundial. Hubo el primer obispo de Cochabamba, en 1551, leí su carta inédita en los archivos de India. Miren lo que dice, 1551. Tal cual, fue mi tesis en la Sorbona, una de mis tesis, porque hice otra en filosofía y otras cosas en las andanzas europeas. Dice, 5 años que para terminar de perderse esta tierra se descubrió una boca del infierno por la cual los españoles inmolan gran cantidad de gente a su Dios, que es el oro, y es una mina de plata que se llama Potosí. Potosí, Argentum, Argentina. Él veía a la mina como una boca del infierno, en la cual se inmolaban gran cantidad de gente, no al dios Huitzilopochtli de los aztecas, sino al dios del dinero, que va a ser el capital hasta hoy. Fantástico. Empezó la crítica de la religión, que es la primera crítica. Eso lo dijo Marx, no, lo dijo el que fundó el cristianismo, que lo único que hizo fue criticar el templo, que se había transformado en una guarida de ladrones y había perdido de ser un lugar de oración. Uno empieza a ver todo al revés.
Filosofía y la Liberación lo escribí al llegar a México en el exilio. Y dije, ya no estoy en Argentina, estoy en un hermano país del norte, pero no crean que por ser latinoamericano estamos cerca. Me duró más de 15 años poder estar en el discurso filosófico mexicano, porque es toda otra tradición. Entonces yo dije, tengo que terminar lo que empecé en Argentina, pero escribí un libro cortito, y dijo en el prólogo, biblioteca, está lejos, quedó en Mendoza. Sin bibliografía voy a escribir un libro, y en fines de semana, en 3 meses, me escribí Filosofía y Liberación. Era como un testamento, era un parte de guerra, era lo que tendría que haber terminado de escribir en Argentina, que ya no podré porque empiezo otra etapa. A los pueblos periféricos que vencen el fratricidio, a las mujeres campesinas y obreras que luchan contra el uxoricidio, a la juventud del mundo entero que se rebela contra el filicidio. La política, el fratricidio, el problema del género, el uxoricidio, el problema pedagógico, el filicidio. ¿En quién leí eso? En Bartolomé Las Casas. Dice Bartolomé Las Casas en la destrucción de la historia de las Indias: la servidumbre y dominación nunca vista en la historia se produjo con respecto a los indios. Eso es el fratricidio. Y dejaron solo en vida a las mujeres y los mozos. A las mujeres indias se amancebaron los conquistadores con ellas. La madre de América es una india, pero violada. Y el hijo es el hijo de Cortés Malinche, un mestizo. De ahí descubrí el tema de la política, del género, de la liberación de la mujer y del filicidio. Segunda parte del libro, les van a extrañar. No hay paz hasta rompen las flores. Susana, mi hija de 9 años, hoy tiene 50, porque llegó el director de la Escuela de Periodismo a México y dijo: a tal muchacho lo tomaron preso y al otro lo torturaron. Y Mauricio López, mi profesor de introducción a la filosofía en Mendoza, lo agarraron los marinos, lo torturaron hasta la muerte y murió en Bahía Blanca. Profesor de filosofía, el primero que tuve, murió en las manos de la represión. No eran tiempos tan tranquilos. Y esta historia no se ha escrito todavía, lo cual es extraño. Hay que escribirla, porque ahí la filosofía fue perseguida por ser crítica. Nos impulsaron más de 10 profesores del claustro de Mendoza por estar comprometidos en un proceso filosófico, y no se ha hecho todavía la historia después de 40 años. Los alemanes lo hicieron mucho antes, y así surgió la Escuela de Frankfurt. Estamos un poco retrasados, pero ya espero que empecemos. Lo que sigue va dirigido al que se inicie en filosofía. Por ello es un corto trabajo, casi sin bibliografía, porque los libros de mi biblioteca están lejos, en la patria argentina. Es la primera vez que leo un texto cerca de mi patria argentina, la primera vez. Escrito en el dolor del exilio, y por eso quiere ser sentencioso, casi oracular. Si lo toman como un libro argumentativo, tírenlo a la basura. Si lo toman como un libro que piensa la realidad, sigan leyendo. No soy profesor de filosofía, intento ser un humilde filósofo. Y decía de Valens, el gran fenomenólogo de Lovaina, la filosofía no estudia la filosofía, estudia la realidad. Y estudia la filosofía para pensar la realidad, pero no quedarse en los comentarios a los filósofos. Carlos Pereda
querido Carlos, quizás es una autocrítica, le llama los sucursaleros, los que ponen sucursales de Coca-Cola. ¿Qué haces tú? Yo soy antiano. Y tú, hegeliano. Y tú, marxista. Y tú, habermasiano. Entonces voy a Königsberg, tan lejano como Fichte, y le pregunto a Kant, maestro, ¿usted es kantiano? Y como Marx diría, hayan surgido unos marxistas en Rusia y no sé quiénes son, eran Plejánov y la Sasulich. No tenían nada que ver con Marx. Lo iban a invertir y lo iban a vulgarizar. Marx no se sentía representado a los marxistas juntos que van a fundar el partido. Más bien es Danielson y los que llamaban populistas, lo mismo que María Julia, que para el Partido Comunista era un populista. Puede decir, el filósofo no comenta, piensa. Y si tiene poco pensamiento, pensará poco, pero al menos pensará. Los profesores de filosofía son, como dice Marx, Malthus al fin es un ideólogo, pero peor son los profesores de economía, porque ni siquiera son ideólogos, son repetidores. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera que yo hablo, y por eso los otros días mi colega hablaba de la pedagogía. Yo le digo a mis alumnos, yo soy por casualidad estoy aquí de profesor, porque no soy enterado de lo que yo hablo, pues si no me echarían de nuevo. Ya me echaron de Mendoza, y no porque sí. Entonces, creo en la filosofía, y quiero ser coherente con ella, y por eso que el primer capítulo es extraño, es único, no creo que haya otra en la historia de filosofía. Se llama Geopolítica y Filosofía. ¿Por qué? Porque la geopolítica es una materia de estudio en las escuelas militares. Pinochet era profesor de geopolítica. Goldberg y Goto Silva era profesor de geopolítica. Y yo venía de qué? Primer parágrafo, 4 veces. Desde Heráclito hasta von Clausewitz y Henry Kissinger, la guerra es el origen de todo. Si por todo se entiende el orden del mundo, que el dominador en el ejercicio de la razón cívica controla desde el poder y por los ejércitos. Claro, yo llegué a Brasil, a México, me dijeron que el problema tienes tú con el ejército. Si yo no lo tenía en esa época. Ahora sí. Y ahora ustedes ya no están en los 60, pero yo estoy en los 60 en México, que tenemos una dictadura igual que la de aquí, pero mucho más sutil, como Vargas Llosa dice, aunque sea de derecha, la dictadura perfecta, porque pretende no ser dictadura y busca las maneras de cubrirlo, pero ya el pueblo no lo cree, pero de todas maneras. Estamos en guerra y por ello se trata del uso de la razón estratégica. Guerra siempre potencial del norte contra el sur. Estos son los que sufren, los del sur, de la guerra del Golfo. Eso lo escribo después cuando Acton hizo esto. El espacio como campo de batalla, como geografía estudiada para vencer estratégica y tácticamente al enemigo, como ámbito limitado de por fronteras, es algo muy distinto a la abstracta idealización del espacio vacío de Newton o el espacio existencial de la fenomenología, que no significa que no sean reales, pero abstractos. En concreto, es al fin un espacio de un mercado protegido por ejércitos, el espacio del planeta dentro del horizonte ontológico. Y digo, en el año 75 se trata entonces de tomar en serio el espacio geopolítico. No es lo mismo nacer en el Polo Norte, estimado, o en Chiapas. En el 74 hablaba de Chiapas, profético, casi,
porque estuve en un congreso indígena siendo argentino y yendo a México, y ahí hubo un gran congreso, y yo participé en el congreso indígena, aunque era argentino. Yo estaba en América Latina, no estaba en Argentina solo, y vi que ahí surgía algo fuerte. Eso va a ser zapatismo muchos años después. No es lo mismo nacer en Chiapas que en New York. En New York se nace hijo de un banquero, y en Chiapas de un indígena. No es lo mismo. Y entonces uno caza seres humanos, el banquero, y el otro en cambio los defiende, el chiapaneco. En fin, es un libro escrito con sangre. Cuando digo eso, no es una metáfora, porque en el 3 de octubre de 1973 tuve el honor, único en la historia de la filosofía, de recibir un atentado de bomba en mi casa. Sé un poco de historia y no encontré ningún filósofo que haya recibido un atentado de bomba. ¿O ustedes conocen a alguno? Muchos de ellos murieron, otros fueron a la cárcel, pobre Gramsci, Guaderni di Carceri, pero a ninguno le metieron un atentado de bomba. Debo decir que estaba durmiendo cuando de pronto se movió la casa y cacha, un terremoto, Mendoza, se mueven los. Llegué al living y digo, ¡ay! Se rompió todo, de haber explotado el gas. Me fui a ver a la cocina y de ahí había un boquete y se veía en la calle. Dije, hacha, me pusieron una bomba. Y como decía ayer en el seminario, ¿sabes lo que yo sentí? No sentí nada extraño, nada negativo. En serio que yo pensé, al menos alguien entendió lo que estoy hablando. El que me puso la bomba creyó. El que me puso la bomba creyó que soy peligroso, pues me ha honrado. Estábamos de Atenas, dice Sócrates, eso es ser filósofo. Tenía un honor magnífico, inesperado. La filosofía de la liberación surgió en ese ambiente, en la represión de las 2 décadas más nefastas de la historia de América Latina después de la conquista, que fue un genocidio brutal, igual que la esclavitud. Porque hablamos del Shoah, del Holocausto, y yo, el primero, me pasó 2 años en Israel para aprender el hebreo y entender a Eduardo Mallea en una pasión argentina. Eso no lo puedo decir en ningún lado, lo digo por primera vez. Eduardo Mallea habla del gaucho, que Sarmiento dice que mejor matarlo. Y dice, ¿dónde está el origen del gaucho? Hay que ir a Extremadura, hay que ir al Magreb, hay que ir a Egipto, hay que llegar al desierto arábigo. Y yo dije, pues sí, si hay que ir al desierto arábigo para empezar a encontrar el origen de Argentina, pues iré hasta allá, y me quedé 2 años trabajando con mis manos con palestinos en una pequeña ciudad de Israel llamada Nazaret, siendo carpintero de la construcción. Carpintero en Nazaret, para aprender el hebreo y despetarme del pensamiento helénico. Habíamos estudiado 5 años en griego. Yo leí a Aristóteles en griego y lo tengo todavía. La gran edición de Becker está toda subrayada en rojo porque leíamos en griego, en Mendoza, y en latín, a los clásicos en latín, Tomás de Aquino, Juan de Santo Tomás. Era una formación clásica muy fuerte, pero solamente helenocéntrica, creyendo que la filosofía había surgido en Atenas, siendo que Platón, Aristóteles, Heródoto dice la filosofía surgió en Egipto 26 siglos antes de Aristóteles. Los filósofos de Memphis plantearon
los grandes mitos, todo está construido en nuestra civilización, también latinoamericana. Así que tuve que remontarme 4000 años para llegar hasta el origen del pensamiento semita. Extraño, un latinoamericanista que empieza por tan lejos. Ya no me confunde ningún profesor, ni de Harvard, donde he sido profesor, no alumno, ni de Yale, ni de Berlín, ni de Frankfurt, ni de París, donde yo soy doctor de la Sorbona, y viví ahí la Rue de l'Arc, en el pleno traspié latin. Cuando voy a Europa y Estados Unidos, le digo a los profesores, colegas, jóvenes, hay que empezar a estudiar la historia mundial. ¿Por qué? Porque ellos se jubilan a los 65 años y son todos más jóvenes que yo, porque en México, como nos pagan tan mal la jubilación, no nos jubilamos más. Entonces tengo 80 años y sigo dando clases, así que soy más viejo que todos los profesores de Europa y Estados Unidos, por un motivo económico. Y entonces les pongo las preguntas, ya no las ponen ellos. Nosotros estamos poniendo las preguntas a la filosofía europea y norteamericana. La descolonización epistemológica es un tema que exige a Europa redefinirse como Europa, no solo como metrópolis. Porque la visión que tiene de Europa es eurocéntrica, o es decir, provinciana. Y cuando les muestro yo la historia mundial, como el profesor Apple, que me dijo en mis clases de Frankfurt, es la primera vez que veo esta historia, el maestro Habermas, así que no venga a hablar de Habermas. Aprendo mucho de él, pero voy más allá, porque pienso desde nuestra realidad, de nuestro pueblo originario. Como ustedes ven, esta argumentación es más emotiva que racional solo, y si sigo así, se me pasa un semestre y no una charla, y estoy al comienzo de ella. En el 1971, en el segundo Congreso Nacional de Filosofía, pero de esos otros, numeración de congresos, no el que estamos viviendo aquí, yo presenté una ponencia que se llamó Metafísica del Sujeto y Liberación, y dije, desde Besley, donde Bernardo de Clairvaux predicó las cruzadas, hasta los 600 metros de profundidad en una mina de Comimbol en Bolivia, hay una larga historia. ¿De qué hablaba? De que las cruzadas fueron el primer intento de una Europa medieval, secundaria, subdesarrollada y dependiente del mundo clásico, urbano, mercantil, aristotélico, árabe, del cual Europa no contaba para nada. Y hace poco estuve en Marruecos dando una conferencia a más gente que aquí, pero eran ulemas islámicos. Y uno de ellos, profesor en FES, muy especialista en pensamiento árabe del gran califato de Córdoba, dice, en la Edad Media el pensamiento filosófico, y yo empecé mi conferencia diciéndole al colega árabe, doctor, usted habla de la Edad Media árabe, si los árabes nunca estuvieron en la Edad Media, hicieron la Edad Media, que era la europea, era el imperio otomano, había puesto muros, y la pobre Europa, 70 millones de habitantes, 3 veces menos que China,